Hace 2 semanas habíamos dado inicio un pequeño estudio en el libro de Primera de Corintios capítulo 6. El énfasis es en el versículo 11, pero vamos a hacer un repaso puesto que hay gente nueva y también fue hace 2 semanas. Entonces es un pasaje interesante. Empieza hablando en el versículo 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces da una lista, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el versículo 11 dice, y esto erais. La palabra erais es un verbo en la persona vosotros, pero es en pasado. Es en pasado. ¿Por qué razón en pasado? La Biblia nos dice que cuando nosotros somos perdonados, somos hechos una nueva criatura. 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Posteriormente, ya más hacia el final del mensaje, vamos a hablar de cada una de estas características. Lavados, santificados y justificados. Son palabras muy interesantes. En gramática, esos son participios pasivos. El participio pasivo es una forma verbal que nos habla de la recepción de los resultados de ese verbo. Entonces, nos habla de la recepción de los resultados de haber sido lavados, de haber sido santificados y de haber sido justificados. Continúa en el versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Y yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas que me pueden ser lícitas. Entonces, los injustos no heredarán el reino de Dios. Muchas veces malinterpretamos la palabra justo e injusto como que estuviera refiriéndose, el justo es una persona buena, es una persona religiosa, es una persona que va a la iglesia, es una persona que se ha bautizado, es una persona que ayuda al prójimo. Pero la palabra justo significa uno que ha sido justificado. Entonces, tenemos que comprender que la salvación es por fe, no es por obras. Que nuestras buenas obras antes de Jesucristo son como trapos de inmundicia y que no tienen ningún valor delante de Dios. Entonces, la palabra justificar es literalmente, y la vez pasada que estuvimos hablando de este pasaje, utilizamos la idea de un trueque, un cambio. Si, hermano, usted anda un reloj. Sí. Si, por ejemplo, yo le dijera, hermano, le cambio este reloj por el suyo, a mí me gusta el suyo, y usted dice, bueno, déjeme ver qué marca es. Pero no, es que el mío es mucho más caro, yo se lo cambio, pero eso sí me da $100 de intercambio. Entonces, hacemos un trueque. Pero si yo tuviera uno de esos relojitos que se les dan a los niños, que son de plástico y que las manecillas ni se le mueven, y yo le dijera, hermano, le cambio mi reloj por el suyo, ¿qué me diría usted? No. Jamás, porque no tendría sentido. Yo un relojillo de plástico de bebé por uno que es de verdad, no tendría ningún sentido. Ahora, humanamente hablando, tendría sentido, o tiene sentido, que nosotros le dijéramos, Dios, hagamos un trueque. Te entrego mis pecados
y tú me entregas la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te entrego mis inmundicias, mis malos pensamientos, mis malas palabras, mis borracheras, mis adulterios, mi fornicación, mi todo. Te lo entrego a ti y tú me regalas la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Claro que sí, maravilloso eso. No, para nosotros sí, pero ¿tiene sentido? Humanamente hablando, no. ¿Qué gana Dios? Nada. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y le decimos: Dios, aquí te entrego mis pecados, y Dios nos dice: y yo te entrego la justicia mía en Cristo Jesús. Pero ese fue el trueque, ese fue el intercambio que Dios hizo con nosotros. Amén. Esto no se refiere a que en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, automáticamente ya dejamos de pecar y nunca más volvemos a decir mentiras y nunca más volvemos a tener malos pensamientos y nunca más cometemos ningún tipo de errores. Esto se refiere al área espiritual. Nuestro cuerpo estaba muerto en delitos y pecados. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, a partir de ese momento es que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro espíritu muerto es hecho vida y nuestros pecados fueron intercambiados por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la salvación tiene dos aspectos. Tiene el aspecto judicial o espiritual, y es que Dios juzgó y castigó a Cristo en lugar de nosotros, para que nosotros no tuviéramos que ser castigados y juzgados por nuestros pecados. Una vez que nosotros aceptamos ese sacrificio vicario significa en lugar de. Entonces, aceptamos el sacrificio de Cristo en lugar de nosotros. Le entregamos a Jesucristo nuestros pecados, Él nos entrega su justicia. Jesucristo ahora es el que tiene nuestro problema. Y dice la Biblia que Dios castigó a Cristo por nuestros pecados en lugar de castigarnos a nosotros. Y Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día, ya sin nuestros pecados. Y dice la Biblia en Miqueas 7:19 que Dios arrojó nuestros pecados en el fondo del mar, y Hebreos dice que nunca más se acordará Dios de nuestros pecados y transgresiones. Esta es la parte judicial, la parte espiritual. Ahora, la segunda parte de la salvación es la parte de santificación. Aquellos que verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal, aquellos que en verdad hemos nacido de nuevo, tenemos la obligación de andar en la luz. No es opcional. La santificación no es, déjame pensarlo, Dios, a mí me gusta la salvación, pero la santificación, no, yo quiero seguir viviendo en el mundo, yo quiero seguir hablando lo que siempre hablaba y contando los chistes que siempre he contado y viendo las películas que yo siempre he visto y yendo con mis amigos donde siempre he ido. No. ¿Se acuerdan cuando chiquillos que algunas veces, por lo menos esto pasaba en mi casa, mi mamá nos alistaba un pedacito de pan con mantequilla y jalea? Y muchas veces cuando chiquillos nos queríamos comer solamente la parte de arriba, el poquito de pan de la parte de arriba con la mantequilla y la jalea. Y recuerdo que muchas veces mi mamá, pero el pan, no, ya no quiero. O le decíamos, úntale más mantequilla y más jalea, y queríamos comernos solamente la parte que nos gustaba. Y ya después, o se lo comen todo o no se comen nada. Así es la salvación. Nosotros no podemos decir, Señor, yo solamente quiero ser salvo, pero seguir viviendo mi vida tal y como la he vivido hasta ahora.
esto no es salvación, porque tenemos que ver lo que dice aquí, esto erais. Apartarnos de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, del homosexualismo, de los robos, de la avaricia, de las borracheras, de las maledicencias, de las estafas. ¿Por qué? Porque ahora somos herederos de Dios. Ahora somos herederos de Dios. Todas las cosas me son lícitas. ¿A qué se refiere con que todas las cosas me son lícitas? ¿Puedo robar? Sí. Físicamente puedo hacerlo. Ahora, ¿debo hacerlo? No. ¿Puedo mentir? Sí puedo hacerlo. ¿Debo hacerlo? No. Entonces, ¿a qué se refiere con que todas las cosas me son lícitas? Aquí no es que la Biblia dice que tenemos permiso de hacer todo, sino que físicamente puedo hacer todas esas cosas. Pero la Biblia nos enseña que no todo conviene. Esto no quiere decir que tenemos permiso de hacer lo que nos venga en gana. Una de las diferencias que hay entre las iglesias bautistas y muchas de las otras iglesias es que nosotros creemos que la salvación es eterna, porque eterno es el que nos la regaló. Nosotros creemos que nosotros, una vez que somos salvos para siempre. Pero esto no quiere decir de que ahora que yo soy salvo para siempre, ya tengo permiso para ir y pecar. Tengo una licencia para ir y pecar. La seguridad de la salvación no es una licencia para ir y vivir como hijos del diablo. La seguridad de la salvación más bien es un promotor de amor hacia el Señor. ¿Por qué es que nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Amén. Perdón, repito, la seguridad de la salvación es un promotor de amor. Promueve el amor de Dios, o sea, saber de que ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Y la respuesta es no, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Puedo yo separarme del amor de Dios? No, yo no puedo separarme más del amor de Dios. ¿Puede mi pecado separarme del amor de Dios? No, el pecado me puede separar de la comunión con Dios, pero no puede separarme del amor de Dios. De hecho, Hebreos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Puede el castigo de Dios separarme del amor de Dios? No, más bien es lo contrario. Dios castiga a su hijo obediente porque le ama. Castiga a Dios a un hijo del diablo, a un pecador no arrepentido, ¿lo castiga a Dios? No. Sufre las consecuencias de su pecado, pero Dios no lo castiga porque no es hijo suyo. Dios castiga a los suyos, a los que ha recibido como hijos. A los hijos desobedientes. A los hijos desobedientes. Es una relación familiar. En Judas, versículo 4, nos dice que no debemos convertir en libertinaje la gracia de Dios. La palabra libertinaje significa hacer uso descontrolado de las libertades que podamos tener. Hace unos cuantos años se aprobó en ciertos estados el uso indiscriminado de la marihuana. ¿En dónde se aprobó?
En varios estados, entre ellos Colorado, creo que fue el primero. Aquí no, ¿verdad? Aquí todavía no. Aquí todavía no. Eso son médicos. Médico, restringido, con prescripción, pero no es la marihuana así, sino el cannabis, ¿verdad? El aceite. El aceite. Sí. Entonces, pero en varios estados ya se aprobó. Entonces, quiere decir que un cristiano, ya ahora que es legal, un cristiano puede hacer uso indiscriminado de la marihuana porque ya no es ilegal. No, la Biblia dice que no todo conviene y que no debemos de convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hay varios estudios de los efectos perniciosos, de los efectos negativos del consumo de marihuana y obviamente de muchas otras drogas. Aunque marihuana y cigarro viene siendo igual. Sí, el pitillo, es lo mismo, sí. El cigarro creo hasta peor. El cigarro, la nicotina. Bueno, no digamos que sea peor, pero sí tiene sus rangos de efectos, tanto el uno como el otro. Pero lo importante es que mantengamos presente esto. Somos salvos por fe. Fuimos hechos justicia de Dios, nuestros pecados fueron arrojados en el fondo del mar, Dios nos promete nunca más acordarse de nuestros pecados y transgresiones, pero Judas nos dice, no convirtamos en libertinaje la gracia de Dios. Pero no entiendo esa expresión, la gracia de Dios es como el favor de Dios. Exactamente. Vamos a hablar de la gracia y de la misericordia. Allá en Roswell lo habíamos analizado en un par de ocasiones. Gracia, bueno, vamos a hablar de misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecíamos. Misericordia es cuando Dios dice, Fran, mereces ir al infierno por toda la eternidad porque la paga de tu pecado es muerte. ¿Lo merezco? Sí, pero la misericordia de Dios dice, sin embargo, voy a castigar a Jesucristo en lugar tuyo para que tú no tengas que ser castigado por tu pecado. Esto es la misericordia de Dios. La gracia es recibir algo que no merecemos. Entonces Dios hubiera podido decir, Fran, por mi misericordia ya no te voy a castigar en el infierno por toda la eternidad. Simplemente vas a desvanecerte, vas a desaparecer. Bueno, eso no sería tan malo, porque yo prefiero desvanecerme, dejar de existir, antes de ser enviado al lugar de lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no perece y el fuego nunca se apaga. Sería mejor desaparecer. Pero la gracia de Dios es dar algo que no merecemos. Entonces Dios dice, es más, voy a hacer algo mejor. No vas a desvanecerte. Voy a permitirte que vivas conmigo en el cielo por toda la eternidad. Jesucristo lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y eso es lo que estamos esperando. El primer canto que cantamos fue La Mañana Gloriosa. Puede ser hoy. Qué bonito que fuera hoy. Sí, ven, Señor Jesús. Para que cuando yo os preparara un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, ustedes también estén conmigo. Qué hermoso. Esto es gracia. Entonces, no convirtamos en libertinaje el regalo de Dios. Somos salvos, lavados con la sangre de Jesucristo. Ya nuestra morada no está en el infierno, ahora nuestra morada está en el cielo, pero no convirtamos este regalo en una licencia para hacer lo malo, para vivir en pecado.
Lo que este pasaje quiere decir es que tenemos libertad para poder brillar para Cristo según los talentos que Él nos ha otorgado. Hay que entender esto bajo el contexto de que los creyentes acababan de salir de la ley. Bajo la ley, los creyentes estaban encerrados en una serie de sacrificios sin libertad, sin la libertad de los hijos de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 nos habla de los falsos hermanos que entran para espiar la libertad en Cristo Jesús. Entonces, recordemos esto. Pablo le estaba hablando a muchos, aunque la iglesia en Corinto era una iglesia de gentiles, pero había muchos convertidos judíos. Y estas cartas también fueron leídas dentro de las iglesias israelitas. Para un israelita, ¿en qué consistía el servicio? ¿Tenía que guardar la ley? Si nosotros ahorita estuviéramos más o menos en uno de las sinagogas o en el templo, ustedes no podrían estar aquí. Porque este de aquí, a donde ustedes están, sería el equivalente del lugar santo. Y el lugar santo estaba reservado solamente para ¿quiénes? Los sacerdotes. Para los sacerdotes. Aquí, vamos a decir que aquí el podio es el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba reservado solamente para el sumo sacerdote una vez al año. Ustedes estarían allá afuera, en el atrio. Cada uno de ustedes tendría una oveja, un becerro, una paloma, unas tortas sin levadura, para que uno de los sacerdotes fuera a hacer sacrificio en nombre de ustedes. Para cubrir los pecados mientras se hacía el sacrificio. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando ya entregó su espíritu y cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él murió. En ese momento había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo se rompió y cayó al suelo. ¿Qué es lo que significa? Que hoy en día los creyentes tenemos acceso al lugar santísimo. Hebreos dice que podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. Confiadamente. Nuestros cuerpos han sido separados para Dios. Cuando nosotros compramos algo, tenemos el derecho de usarlo para lo que queramos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y separados por Dios, no para que sigamos haciendo lo que agradaba a nuestra carne, sino para Dios. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, dice la Biblia. El que se une al Señor, uno es con Él. ¿Qué pasaje más crudo? ¿Qué pasaje más explícito? Dice en el versículo 13, las viandas para el vientre. ¿Qué significa la palabra viandas? Como una cosa muy de comer. Sí, pero es un tipo específico de comida. Carne. Las viandas significan carne. Entonces, la carne es para el vientre y el vientre para la carne. Pero tanto uno como a las otras destruirá Dios. Un día nuestro vientre va a ser destruido, un día la carne va a ser destruida, pero sigue diciendo, pero el cuerpo, nuestro cuerpo, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de los creyentes.
En otras palabras, yo no tengo derecho a decir, bueno, este es mi cuerpo y es mi decisión, como dicen las mujeres que apoyan el aborto. Este es mi cuerpo y es mi decisión. Si es una mujer no creyente, no tiene el conocimiento de Dios, no tiene el Espíritu dentro de ella, no se puede sujetar a la ley de Dios, dice la Biblia. El problema es cuando hay personas que se dicen que son creyentes. Una de las personas que más me avergüenza, no creo que este señor lo vaya a oír, pero es el senador Warnock. Es un predicador bautista. Y él está a favor del aborto, a favor del homosexualismo, a favor de tantas y tantas políticas liberales. Y él sigue diciendo que él ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. No podemos servir a dos señores, porque o se desprecia a uno y se sirve al otro, o se desprecia a este y se sirve a este. No podemos servir a dos señores. Entonces, continúa aquí hablando, nuestro cuerpo ha sido separado para Dios. Y ahora nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Qué verdad más profunda. Nosotros somos miembros, nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Antes de que llegásemos a Cristo, éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia, destinados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué interesante. Mateo dice que el infierno no fue preparado para los seres humanos. Dice que el infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles, pero aquellos que rehúsan aceptar a Jesucristo como Salvador personal y siguen en el camino amplio y ancho que lleva a la perdición, terminarán en este lugar que no fue preparado para ellos. Pero hermanos, Jesucristo sí está preparando una morada para nosotros. Y la gente escoge seguir en ese camino amplio y ancho que lleva a la perdición antes de seguir el camino angosto que es el que lleva a la vida eterna, a las moradas que Cristo está preparando. Ahora somos hijos de Dios y tenemos el poder de Dios para vivir vidas agradables a Él. El que se une al Señor es uno con Él. Somos uno con el Señor. Somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies. Y nosotros llevamos al Señor a través del Espíritu Santo en donde quiera. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. ¿Qué he dicho más cierto? Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. No confiemos en nuestras propias fuerzas, huyamos del pecado. El que juega con fuego termina quemándose. El que juega con fuego termina quemándose. Proverbios 23:9 dice, ¿para quién son las heridas en balde? Para los que dedican mucho tiempo al vino, a la mixtura, al alcohol. Heridas en balde. Si por ejemplo estuviéramos saliendo y nos encontramos que viene un carro muy rápido y vemos que hay una niñita que está cruzando la calle y nosotros salimos corriendo y lo abrazamos y el carro nos golpea las piernas y nos quiebra una pierna, ¿fue una herida en balde? No. Pero si resulta que vamos caminando, igual hermano Raúl caminando y se le cae el reloj
y ve que viene un carro y que le va a pasar por encima, y él sale en carrera y rescata su reloj, igual le golpea el carro y le quiebra las piernas y resulta que ya va a tener que sufrir un montón de trabajo, de operaciones y después de esto terapia. ¿Valió la pena? No, una herida en balde. En balde. Una herida en balde. No, un reloj no vale la pena, porque uno nunca va a quedar igual. ¿Me explico? Entonces, la Biblia nos dice de que no suframos heridas en balde, sin ninguna razón. Hay que aprender a escoger bien nuestras batallas. Somos templo del Espíritu Santo y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos una nueva criatura, tenemos poder para vivir vidas diferentes, tenemos la obligación de vivir vidas diferentes, el poder de vivir vidas diferentes y la obligación de vivir vidas diferentes. También, algo hermoso, la Biblia dice que seremos recompensados por vivir vidas diferentes. Hay una serie de galardones y de premios y de coronas para aquellos que hemos decidido vivir vidas diferentes para su honra y su gloria. Para aquellos que decimos, antes habíamos vivido en las tinieblas haciendo la obra de la carne, ahora vivimos en la luz y queremos hacer las cosas que agradan a Dios. Tenemos el poder para vivir vidas diferentes, tenemos la obligación de vivir vidas diferentes y seremos recompensados por vivir vidas diferentes. En su defecto, también seremos recompensados si decidimos vivir vidas lejos de Cristo. Pero la recompensa no va a ser agradable, va a ser más bien una consecuencia. Y ya para finalizar la conclusión, en el versículo 20 dice, qué hermoso el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando a uno le gusta un bien que le pertenece a otra persona o una tienda o decide comprarlo, ese bien pasa a ser propiedad de la persona que lo ha comprado. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay una historia de un niño. A este niño le encantaba los barcos y velas, y un día buscó unos libritos y se hizo un barquito y le puso una vela y lo probó en el lago que quedaba cerca de su casa y estaba haciendo una brisa muy agradable y el lago se fue, el barquito se fue y él llorando, barquito, regresa. Se le perdió el barquito. A los meses pasó por una tienda y en eso ve el barquito de él. Alguien, seguro un pescador, lo encontró y se lo vendió a la tienda de curiosidades. Entonces el niño fue y le dice, quiero ver ese barquito. El señor le dijo, claro que sí. Ay, es mío, gracias. Y ya se iba el niño y le dice, un momentito. ¿Cómo que es mío? Sí, es que yo lo hice. Ve esto aquí. Sí, pero yo lo compré, se lo compré a un pescador. Si lo quieres, vale tanto. El niño no tenía dinero. Entonces le dijo al dueño de la tienda, yo le trabajo, yo le limpio, yo le barro, yo le esto, para ajustar el dinero. Y ya después de que el dueño de la tienda sintió que ya había trabajado lo suficiente, se lo vendió a cambio de trabajo. Entonces el niño salió de la tienda regañando al barquito. Eres mío 2 veces, eres mío porque te hice y eres mío porque te compré. Nosotros somos de Dios porque Él nos hizo. Y somos de Dios porque Él nos ha comprado. Voy a predicar eso ahora en mi familia. Amén. Me van a preguntar de qué predicó el pastor Chavarría y les voy a decir, predicó de un barco. Entre otras cosas. Predicó de un barquito. Sí. Muy interesante.
Vamos a orar entonces. Padre bendito, venimos ante ti nuevamente. Gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, que no permitas que regrese a ti vacía, sino que produzca aquello en nosotros para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes también que nos estaban viendo y que nos van a ver en el futuro. Bendiciones. Amén.